Ya detuve la transcripción que es muy incómodo eso soniendo. Listo. Yo les decía que pues por fortuna tenemos a Steve que nos está apoyando en el semillero pues también con una introducción o más bien con la introducción a este texto, al primero estudio de las contribuciones, que es muy oportuno porque si nos vamos al prefacio, encontramos que allí Edith Stein, además de plantear de qué va a hablar o cuáles son los objetivos, incluso ella menciona, mire, esto que estoy planteando aquí hay que remitirse en cierta medida a la tesis doctoral sobre el problema de la empatía, pero al final de ese prefacio ella va a decir, mire, muchas de las cosas que yo estoy planteando aquí eh, son ideas que nacen en diálogo con Husserl o en virtud de mis 2 años de asistencia a Husserl. ¿Hasta qué punto esas ideas son de él o son mías? Ella dice, por un lado, no tengo forma de hacer una citación literal porque son borradores. Recordemos que ella como asistente se encargaba de sistematizar toda la obra de Husserl, ¿sí? Entonces, digamos que la fuente que ella tuvo fueron los borradores, ¿sí? de Husserl, más no una obra publicada. Entonces, ella es muy honesta al decir, reconozco la paternidad de estas ideas, pero citarlas en una fuente escrita, pues no me es posible porque no se puede citar de un borrador, incluso más estenografía, creo que era que usaba Husserl. Entonces ella obviamente tenía que pasar eso estenografiado al alemán también y ahí sistematizar toda la información. Entonces, pues te reitero mis agradecimientos, Steve, porque pues obviamente tú tienes un bagaje mucho más profundo de Husserl y eso nos va a permitir a nosotros poder hacer una lectura de estas contribuciones, el primer estudio sobre la causalidad psíquica en los términos en que es menester partir. Entonces, mi hermano, tienes la palabra. Muchas gracias, profesor Einar. Reiterar el agradecimiento. Más bien es un honor para mí, pues intentar aquí compartir algunas reflexiones que me ha suscitado la parte que nos tocaba leer para Edith Stein. Doctor Einar, lo que pasa es que quiero compartir pantalla, pero me sale que solo los organizadores y modeladores pueden compartir. No sé si algún modo puedas habilitar para que yo pueda compartir aquí la presentación. Disculpa, hermanito, ya te pongo como Ok, moderador y en ese orden de ideas ya podrías. listo, ya me salió la opción. Espero mi... Si se ve, sí. Muy bien, hermanito, ahí se ve perfecto. Bueno, como estoy en la versión web, tal vez no puedo ver si alzan la mano o algo, pero tómense la libertad si a medida que vaya leyendo hay una pregunta o una aclaración o un complemento. No pasa nada, simplemente pues pueden empezar a hablar. Voy a empezar entonces con la lectura y a medida que vaya leyendo, pues voy haciendo algunos complementos que crea necesario. Entonces, espera, Disculpa, si le sí, das porfa, picas ahí en ocultar para que no te, perfecto ahí. Ya, ahí se ve bien. Seguí, listo. Bueno, la relatoría va a ser sobre el prefacio de las contribuciones, que ya más o menos el profesor Einar lo comentó, sobre la introducción al estudio primero. Recordemos que las contribuciones está hecha de 2 estudios, y ese estudio primero se llama la causalidad psíquica, y de la primera parte de ese estudio primero, que se llama causalidad en el ámbito de las vivencias puras,
de las contribuciones. Las páginas pues abarcan de las 212 a las 236 de la traducción de las obras completas. Entonces vamos a comenzar. Prefacio de las contribuciones. En el prefacio de las contribuciones a la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu, Edith Stein propone el tema de sus reflexiones. Ella afirma que las investigaciones que se desarrollarán tienen el objetivo de describir la esencia de la realidad psíquica y del espíritu, y lograr de esta manera el fundamento para deslindar objetivamente a la psicología y a las ciencias del espíritu. Dicho de otro modo, el objetivo de las contribuciones es doble. Por un lado, esclarecer dos conjuntos de criterios: los criterios sin los cuales sería pensable la realidad psíquica y los criterios sin los cuales sería pensable la realidad espiritual. Por otro lado, con base en estos dos conjuntos de criterios definidos en uno, diferenciar epistemológicamente la psicología de la ciencia del espíritu. Es decir, señalar las diferencias de la psicología en cuanto a ciencia de la causalidad psíquica y las ciencias del espíritu en cuanto a ciencia de la motivación. Para lograr dicho objetivo doble, Edith Stein divide su investigación en dos partes. La primera parte se propone estudiar claramente la doble ley fundamental que cooperan en el sujeto psíquico de un ser sensorial y espiritual, la causalidad y la motivación. La segunda parte busca ampliar el punto de vista de un individuo psíquico aislado y estudia las realidades supraindividuales e intenta así penetrar ulteriormente en la estructura del cosmos espiritual. Asimismo, Edith Stein sigue de cerca las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica de Husserl para esta investigación. Basta recordar que Husserl pensó estructurar el proyecto de la fenomenología en tres partes que corresponderían a tres libros. Él solo publicó en vida lo que se conoce como Ideas 1, que sería ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, libro primero, consideraciones metodológicas. Ese libro lo publica en 1913 y luego en los archivos Husserl, cuando lo organizan en algo que se llama la Husserliana 3. Los otros dos libros, Ideas 2, que están contenidos en la Husserliana 4, e Ideas 3, que están contenidos en la Husserliana 5, se publicaron póstumamente y fueron editados en los archivos Husserl en Lovaina. Stein concretamente trabaja sobre los manuscritos que luego iban a conformar Ideas 2 y también lo que luego conformaría las lecciones de la fenomenología de la conciencia interna del tiempo. De estos dos libros, ya pues afortunadamente, si quieren ampliar, ya contamos con traducciones al español. De Ideas 2 contamos con una traducción de Antonio Sirión Quijano de México, lo traduce la UNAM, y de las lecciones de la fenomenología de la conciencia interna del tiempo, es una traducción de Agustín Serrano de Haro por la editorial Trota. Como muy bien lo dice el doctor Einar, estos libros son póstumos a Husserl, ¿no? Edith Stein trabaja sobre manuscritos o sobre los manuscritos que luego fueron editados y ya a nosotros nos llegan pues en estas obras. Yo quisiera decir que Ideas 2 también ha sido muy importante para el mundo de la fenomenología, porque si bien Edith Stein trabajó sobre esos manuscritos, también en su momento Merleau-Ponty hace una visita, obviamente unos años después, al archivo Husserl y ahí trabaja también sobre estos manuscritos. Sobre todo porque ahí también hay unas ideas sobre el cuerpo que le importa a Merleau-Ponty, que luego va a tratar en su libro que se llama La fenomenología de la percepción. Ahí Husserl, por ejemplo, por primera vez distingue el Leib del Körper, como también luego esa distinción, como ustedes lo vieron en el estudio de la empatía, también la trae Stein. Entonces, continúo la lectura. En los manuscritos que luego conformarían Ideas 2, Husserl investiga los estratos constitutivos de tres realidades:
la realidad natural y la causalidad natural, la realidad anímica y la causalidad idiopsíquica, y la realidad espiritual y la ley fundamental de la motivación. Claramente, Eddie Stein se va a centrar tanto en la realidad anímica como en la realidad espiritual. Aunque Stein no utiliza el concepto o la categoría, al menos en lo que hemos leído, de realidad anímica, Husserl sí la utiliza, y realidad anímica es sinónimo de realidad psíquica, ¿no? Y viene de la idea, pues, de ánima, ¿no? O de psique, ¿no? O de sige también en el griego, de que la psique es algo que anima al cuerpo, ¿no? Entonces aquí realidad anímica también es sinónimo de realidad psicológica. Es una categoría más de Husserl que de Stein, pero pues lo aclaro, ¿no? Finalmente, Eddie Stein dice que sus disertaciones sobre la empatía la llevaron también a pensar esta serie de problemas, porque al describir la experiencia de la subjetividad ajena, tuvo que tematizar la estructura de la personalidad, estructura que pasa precisamente por la doble ley especificada más arriba, la causalidad y la motivación. Esto es sobre lo concerniente al prefacio. Ahora vamos a pasar a la introducción y observación al estudio primero, que se llama causalidad psíquica de las contribuciones. Eddie Stein sugiere que pensar la causalidad psíquica se enmarca en el problema metafísico del determinismo e indeterminismo, o el problema de libertad y necesidad. Este problema tiene al menos tres versiones. La primera versión contrapone la voluntad con la razón teorética. La segunda versión del problema contrapone la voluntad humana con la voluntad divina. La tercera versión, y la que interesa a Stein, se pregunta hasta qué punto la realidad psíquica está determinada por la legalidad de la naturaleza, o hasta qué punto los hechos físicos determinan la realidad psíquica. El problema del determinismo en su tercera versión, a su vez, ha abierto tres campos investigativos, según Stein. El primero es qué conexiones existen entre lo psíquico y lo físico. Eso ha llevado, por ejemplo, a plantear teorías que hablen del paralelismo psicofísico y la teoría de la interacción. Segundo, también se han postulado investigaciones que abonan en la búsqueda de una causalidad psíquica propia, análoga a la causalidad de la naturaleza. Por ejemplo, en estas indagaciones ha entrado la descripción sobre la asociación. Finalmente, existen un conjunto de estudios que han emparentado la motivación y la causalidad psíquica, es decir, cómo la realidad psíquica puede explicar en parte la necesidad del acontecer histórico. No obstante, Stein dice que estas investigaciones no han aclarado las nociones claves involucradas, a saber, causalidad y psíquico. Con lo que respecta a la causalidad, Stein sostiene que ni el empirismo humeano ni la filosofía trascendental kantiana son modelos filosóficos plausibles para comprender la causalidad. Aunque Hume y Kant hayan logrado mostrar que la causalidad es propuesta por el investigador de la naturaleza, eso en realidad es trivial y no devela la robustez fenomenológica de este concepto. A Hume le reprocha su excesivo escepticismo y su visión ingenua de la conciencia. A Kant le reprocha su concepción formal de naturaleza y la esterilidad de la deducción trascendental para entender dicho concepto. Por lo tanto, este concepto solo puede ser descrito vía el método fenomenológico. Aquí pongo una nota al pie que quisiera leer un poco, y es que aunque en la fenomenología se considere deudora tanto de la filosofía de Hume, por ejemplo, para unos análisis que se conoce como síntesis pasivas, como de la filosofía de Kant, por ejemplo, en el concepto de yo trascendental, es bastante crítica de estos dos sistemas filosóficos. Si ustedes quisieran de pronto profundizar en las críticas que se hacen desde la fenomenología, al menos husserliana, a Hume y a Kant, y que en cierto modo también escribe Stein, se pueden acercar a una obra ya última de Husserl de los años 30, antes de fallecer, que se llama La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. En esa obra, Husserl elabora una crítica sistemática tanto a Hume
como a Kant, ¿no? Y también, si se quieren acercar un poco también a críticas a Hume, se pueden ir a una obra temprana de Husserl, que es Investigaciones Lógicas de 1900-1901. Ahí, por ejemplo, critica la noción de inducción de Hume. Esto lo digo porque la fenomenología, aunque es deudora de la filosofía moderna, también en ciertos aspectos se separa de ella. Y claramente Stein aquí, desde luego, elabora sus críticas propias, pero también sigue ya la beta que abrió Husserl contra Kant y contra Hume, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, en palabras de Stein es claro, y voy a citar lo siguiente. En esa naturaleza existe una vinculación causal, una secuencia necesaria del acontecer. Él, Hume, desearía investigar de qué índole es la conciencia de esa vinculación y si es una vinculación racional. Y tan solo una teoría precipitada acerca de la naturaleza de la conciencia y especialmente de la experiencia le impide encontrar las conexiones demostrables que él anda buscando y le seduce al fin para que elimine de la interpretación los fenómenos que él había tomado como punto de partida y sin los cuales sería incomprensible todo su planteamiento del problema. A esta pregunta, que sin duda alguna muestra un genuino problema epistemológico, no es capaz de darle respuesta a una reflexión como la kantiana, que solo puede ocuparse de una natura formaliter expectata. Esta reflexión no se preocupa de los fenómenos y la causalidad que ella deduce es una forma que permite una multiplicidad de utilizaciones. Afirma únicamente una necesaria vinculación en el tiempo, pero de qué índole sea esa vinculación, eso no puede enseñárnoslo una deducción trascendental entendida en sentido kantiano. Fin de cita. Entonces, básicamente, en esta cita, para mí, a la altura de la página 219, se condensa la crítica que le hace Stein con base en Husserl a la noción de causalidad de Hume y de Kant. Por un lado, a Hume le dice que él parte de una concepción ingenua de conciencia, ¿no? Y a Kant le dice que el concepto formal de naturaleza no es suficiente y que la deducción trascendental no es suficiente. Ya tocaría, y esa es la tarea de pronto, si alguien quisiera profundizar, pues ya tocaría mirar si eso es así o no, hasta qué punto, obviamente no estoy sugiriendo eso, pero siempre que hay una crítica a unos autores, a unos sistemas filosóficos ajenos, pues habría que revisar qué dirían los humianos y qué dirían los kantianos. Por ejemplo, de entrada, pues un humiano no estaría de acuerdo con Stein, porque precisamente un humiano de pronto radical le diría a Stein y a los fenomenólogos que él no es ingenuo, porque precisamente el logro de Hume es mostrar que la causalidad no está en el mundo, sino es producto de la costumbre. Y eso no es ingenuo porque ya la causalidad no es de una estructura del mundo, sino hace parte de los modos de conocer del sujeto. Ahora, lo que le podría contraobjetar un fenomenólogo o fenomenóloga es que ese concepto de costumbre o de hábito de Hume es ingenuo, porque está tratando la conciencia como parte del nexo del mundo, porque no está profundizando más allá de las estructuras de la conciencia como se hace la fenomenología. Pero eso sería otra discusión. Y con respecto a Kant pasaría lo mismo, ¿no? Un kantiano podría demostrarle a los fenomenólogos que la deducción trascendental es suficiente para mostrar que la causalidad es una categoría y solamente, pero un fenomenólogo no se queda satisfecho con eso porque dice, o un fenomenóloga porque dice que eso es muy formal, ¿no? O sea, decir que la causalidad hace parte de un concepto formal de la naturaleza en realidad es trivial, no dice nada, y hay que más bien entrar en distinciones más profundas que pues Stein, con base en Husserl, cree que el método fenomenológico puede arrojar. No sé si, yo creo que este punto es muy importante y creo que es crucial. No sé si alguien tenga algún complemento, alguna pregunta al respecto. Pues más que complemento, quisiera de pronto pedirte que le compartieras a los compañeros
¿Qué se entiende, digamos que cuando se habla de formal, ¿sí? En términos, por ejemplo, kantiano, en términos, por ejemplo, en fenomenología? Porque creo que si tenemos bien claro esto, pues efectivamente, de hecho, Stein, pero sobre todo Heidegger, va a hablar de que el concepto formal de tal cosa, que el concepto formal de tal otra, entonces, que como, eh, cómo bajar esa densidad de ese concepto para que todos tengamos como un acuerdo sobre el sentido de qué se entiende por un concepto formal en filosofía. Mil gracias, Alma. Gracias. Bueno, lo formal tiene múltiples acepciones. Incluso si ustedes se van a la lógica, pues se hablan de sistemas formales, que son fórmulas bien formadas, pero en el marco de esta discusión, lo que yo entiendo es que si ustedes se acercan a la crítica de la razón pura, recuerden que la crítica de la razón pura se divide en tres partes, ¿no? Estética trascendental, analítica trascendental y dialéctica trascendental. Y en la analítica trascendental, que es la segunda parte, está la deducción trascendental de las categorías. Entonces, básicamente lo que dice Kant ahí es que nosotros tenemos unas categorías que son categorías que ya saca de Aristóteles, que organizan la materia. Entonces, entre esas categorías tenemos la categoría de causalidad, que nos permite ordenar eventos en el mundo. Por ejemplo, ordenar una secuencia de un antes y un después. Lo que entiendo que hacen Husserl y Stein es que eso no es suficiente para entender la causalidad. Primero porque para ellos la causalidad no es simplemente un concepto que tengamos ya previamente y lo apliquemos, sino que deben haber experiencias, si se quiere, vivencias fenomenológicas que nos den cuenta de la materialidad de ese concepto, ¿no? Debe haber, no al sentido del científico positivista que busca la causalidad en los hechos, pero sí debe haber algo en nuestras experiencias fenomenológicas que nos muestren que la causalidad es más allá que un concepto que yo aplique a una materia. Entonces, en ese sentido, es una crítica formal a la causalidad, porque para los fenomenólogos la causalidad no es una categoría estática que yo tenga y la aplique a una materia, sino que básicamente hay vivencias que tienen su flujo, que dan cuenta que la causalidad está aconteciendo de otro modo. Entonces eso ya se llamaría una aproximación material a la causalidad. Eso es Ujú. lo que yo entiendo. No sé si me hice a entender. Sí, gracias, hermano. Es decir, para Husserl y por tanto en ese momento para Stein, la causalidad sería algo así como un supuesto que habría que ponerlo entre paréntesis, la causalidad como una priori, ¿sí? Como una cuestión formal y hablar más bien no de la no de aplicar el concepto, sino más bien de un cúmulo de vivencias me llevan a mí a corroborar el sentido de la causalidad, más no a bajar la causalidad. Es decir, no se trata de una cuestión deductiva, sino más bien inductiva. Es más o menos como sería esa tensión la que está ahí presente. Sí, exactamente. Yo lo entiendo de esa manera. Es Incluso decir, lo la mismo. causalidad casi que se constituye en el sentido más fenomenológico del término. Uno llega a la causalidad por constitución, no porque parta de que existe X esfera ya de por sí. Exacto, ese es el punto central. Incluso quisiera abonar a tu contribución, que lo mismo hace Husserl en otras investigaciones con el espacio y el tiempo. Recuerden que en la estética trascendental de la crítica de la razón pura, el espacio y el tiempo también son como fijos y me ayudan a organizar los datos de los sentidos en el esquema kantiano.
Husserl dice, yo estoy de acuerdo con eso, Kant, pero explíqueme la génesis de esos conceptos. O sea, porque es que usted está partiendo de unos conceptos ahí como estáticos que yo aplico a la realidad y no me está explicando la génesis de cómo se llegaron a constituir esas ideas, porque esas ideas ya son un producto de una constitución. Entonces, mejor dicho, el trabajo de la fenomenología comienza donde termina el trabajo de Kant, ¿no? Kant postura unas categorías como fijas, digamos, y el fenomenólogo, la fenomenóloga se encargaría de mostrar la génesis y la constitución de esas categorías. Por eso se dice muchas veces que la fenomenología de entrada es antimetafísica, porque no parte de categorías dadas, sino que su tarea estaría en develar la constitución de esas categorías. Entonces, por ejemplo, Husserl tiene un texto que se llama Cosa y Espacio, de sus primeros textos después de investigaciones lógicas, y ahí explica el génesis de la constitución del espacio. Y, por ejemplo, para hablar de la idea de espacio, se remite a cómo el cuerpo espacea y llega a la idea de espacio. Y para hablar del tiempo, por ejemplo, están estas lecciones que Edith Stein trabaja sobre manuscritos, pero que luego, como dije, se publican en las lecciones internas del tiempo. Ahí muestran cómo el tiempo, ¿no?, se llega a constituir también como idea. Obviamente eso ya antes lo quiso hacer el idealismo alemán, ¿no? Más o menos Hegel, que ya también utilizó el término de fenomenología, le puso historicidad a las categorías, ¿no?, de Kant, digamos. Y eso es lo que la fenomenología le va a criticar a Kant. Y la crítica de Hume es otra, ¿no? No va por ese lado. La crítica de Hume más bien es por su escepticismo. Recordemos que Hume es escéptico, tiene una salida escéptica, y pues recordemos que la fenomenología pues critica el escepticismo, ¿no? Y también, bueno, Husserl y Stein utilizan un adjetivo muy fuerte que si alguien estudia Hume pues se va a aterrar, y es que dicen que Hume tiene una concepción ingenua de la conciencia, ¿no? Y dicen que tiene una concepción ingenua de la conciencia porque precisamente no se adentra en una descripción profunda de la conciencia, sino que parte del concepto natural de la conciencia, ¿no? La conciencia es algo que está en el mundo y que tiene unas leyes, así como los cuerpos tienen leyes, y ya. Entonces, eso es lo que se le critica a Hume, ¿no? Por eso les digo, si quisieran profundizar un poco más en estas críticas, ahondar más, yo propongo ahí el texto de Crisis, que es Crisis de las Ciencias Europeas. Ahí hay una parte que Husserl se la dedica a Hume, y hay otra parte que se la dedica a Kant, y ahí está un poco más detallada la crítica, para que uno no quede con la sensación de que, bueno, aquí se está peleando con estos tipos, pero estos tipos también tienen una historia, tienen sistemas filosóficos, y cómo hacemos para corroborar si estas críticas pues sí aplican o no a su sistema filosófico. Como les digo, un humiano y un kantiano de entrada no aceptarían pues estas críticas, pero pues ese es el motor de la filosofía. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Sí, Ana María. No se te escucha, tienes el micrófono apagado. Disculpen, disculpen. Yo tengo ahí una inquietud y no sé si hace referencia, digamos, a que en ese momento también se hablaba como de esa, no sé si el punto era desde la mirada de la psicología o si la mirada era desde el punto de la filosofía, y si esos conceptos de alguna manera estaban de manera independiente. Estábamos hablando de, porque de alguna manera Stein lo menciona y hace referencia, digamos, como a ese entendimiento desde la psicología. Entonces, no sé si esta parte también tenía ahí esa diferencia, y si es claro, digamos, tal vez en esta crítica que ella está haciendo, digamos, a la versión de Hume y a la versión de Kant. No sé si esto
en esa época estaba, digamos, ese contexto de la diferencia o esa cercanía o diferencia o esa inmersión de unos conceptos desde la psicología y desde la filosofía. No sé si es clara como mi Sí, inquietud. bueno, aquí está sobre el concepto de causalidad. Ya vamos a pasar sobre el concepto de lo psíquico, que creo que va más tu comentario, que es muy pertinente. En el concepto de lo psíquico, ahí sí Stein hace una diferencia desde un punto de vista fenomenológico y desde un punto de vista psicológico. Pero yo creo que el concepto de causalidad, eh, aunque yo creo que los psicólogos y psicólogas deben tener una concepción de qué es una causalidad. Incluso en ese tiempo se manejaba el concepto de causalidad psicofísica. Stein y los fenomenólogos y el movimiento fenomenológico se mete de lleno con Hume y Kant porque pues ellos se meten explícitamente con ese problema. Tan así que luego en la tradición filosófica hasta el día de hoy, pues se habla del problema de la causalidad inaugurado por Hume y el problema de la inducción, que incluso aunque empieza en la filosofía, permea otras disciplinas. Incluso hay una herramienta que yo siempre le recomiendo a mis estudiantes, que es la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Esa enciclopedia es muy buena porque ella te ayuda a hacer un estado del arte de los problemas más famosos en filosofía, una primera aproximación. Si quieres, luego les comparto el link. Y si tú pones, por ejemplo, el problema de la causalidad o el problema de la inducción, pues aparece indudablemente Hume y Kant como inauguradores de ese problema. ¿Por qué? Porque estaba en juego una noción crucial que marca tanto las ciencias naturales como las ciencias del espíritu, ¿no? Porque el negocio de la ciencia, independientemente que cuál sea, es registrar legaliformidades, y las legaliformidades está dada por la causalidad. Y si uno dice que la causalidad es por la costumbre y otro dice que es una categoría y que no es algo que está en el mundo, entonces pues eso va a remover a todos los movimientos pues de investigadores e investigadoras de su época, y hasta el día de hoy pues es algo que se trata, y como les digo, dejó un problema que hasta el día de hoy, independientemente de las posturas que optamos, está abierto y que se conoce en la literatura filosófica como el problema de la inducción. Entonces, por el lado de la causalidad, yo creo que el asunto, si se quiere, es más filosófico, pero con implicaciones en otros campos de saberes. Gracias. Listo, voy a continuar un poco en la lectura. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí, mi hermano, adelante. Es que esta versión de internet es muy diferente a la de escritorio y me conflictó un poco. Entonces, bueno, ya hablamos un poco del concepto de causalidad, cómo entonces Stein se va a alejar de la visión kantiana y de la versión de Hume. Yo supongo que esto, pues hasta ahora estamos comenzando. Eh, una clave hermenéutica sería, si a alguien le interesa esto, mirar si vuelve a aparecer a lo largo de lo que vamos a seguir leyendo en las contribuciones. Yo esperaría que sí, porque pues es una discusión importante y muy robusta, como se pueden dar cuenta. Ahora, con lo que respecta al concepto de lo psíquico, Stein hace dos precisiones. En primer lugar, lo psíquico no es equivalente a la conciencia, pues lo psíquico es la región que estudia la psicología. La psicología es una ciencia en actitud natural, es decir, es una ciencia que estudia la dimensión psíquica del ser humano como miembro de la naturaleza. Por lo tanto, la psicología es empírica y se encarga de esclarecer los nexos psicofísicos del ser humano, que aunque determinados por la naturaleza, son diferentes a los nexos meramente naturales. En segundo lugar, la conciencia sería tema capital de la investigación fenomenológica, y la conciencia es ante todo constituyente de correlatos.
En estos correlatos entra lo psíquico incluso como tema de una conciencia. En esta constitución de la conciencia existen legalidades ideales y estas fungen como la región del estudio de la fenomenología trascendental. Por lo tanto, en segundo lugar, hay que precisar, como ya lo advirtió Husserl, una diferencia entre psicología empírica y fenomenología trascendental. Aquí hay una nota que quisiera leer que dice lo siguiente: la relación entre fenomenología y psicología ha sido bastante estudiada porque Husserl vuelve una y otra vez sobre esta relación a lo largo de su obra. Y no solo Husserl, también el movimiento fenomenológico en general. Por ejemplo, Merleau-Ponty también es muy importante en esta discusión. Esta relación le llama la atención a Husserl porque las dos disciplinas comparten el mismo objeto de estudio en el fondo. Esto es la subjetividad. Una primera lectura de la relación contrapone la fenomenología con la psicología. Incluso aquí Eddie Stein se basa también en el artículo de la revista Logos de Husserl, que se llama La filosofía como ciencia rigurosa, que también está traducido al español. Este artículo lo publicó, si no estoy mal, en 1913. Aquí ya está traducido, también sí lo pueden consultar porque hay una parte de ese artículo que se llama el naturalismo, y en esa parte Husserl critica de lleno la psicología empírica. Ahora, no obstante, la contraposición solamente estaría con la psicología en cuanto a psicofísica o psicología empírica, porque luego Husserl en otras partes, como por ejemplo en el artículo para la Enciclopedia Británica, va a hablar de una psicología fenomenológica o psicología pura que tiene dos funciones. Por una parte, esclarecer conceptualmente la psicofísica o psicología empírica. Por otra parte, servir como propedéutica para una fenomenología trascendental. Para profundizar en este asunto, pues les recomiendo revisar el artículo para la Enciclopedia Británica. A Husserl le dije, como la fenomenología se estaba haciendo famoso en los círculos de los intelectuales, le dicen a Husserl, un amigo de Inglaterra, no recuerdo su nombre, le dice, haga un artículo para esta enciclopedia y explique en 10 hojas, el artículo tiene 10, 12 hojas, incluso en sus versiones preliminares estuvo trabajando con Heidegger y en parte la disputa con Heidegger se dio escribiendo ese artículo. Le digo, escriba un artículo pues para que la gente que no estudia fenomenología pues entienda más o menos qué es fenomenología. Y ahí Husserl habla de la psicología fenomenológica y de la psicología pura. Entonces uno ahí queda loco, o de entrada uno queda loco porque uno dice, al fin, ¿qué? ¿Fenomenología y psicología son diferentes o son similares? Entonces lo que han hecho el movimiento fenomenológico es decir que Husserl contrapone la fenomenología a lo que se entiende como psicología empírica, pero hay otra que se llama psicología fenomenológica o psicología pura, que Husserl va a emplear, como digo ahí, por un lado, para llegar a la fenomenología trascendental, que es su proyecto más importante, y por otro lado, para que esta fenomenología esclarezca conceptualmente los insumos que utiliza la psicología empírica para sus experimentos. Y esto no ha sido, y aquí quiero decir algo importante, y esto no ha sido trivial, porque esta idea ha llevado a que, por ejemplo, muchos autores pongan a dialogar la fenomenología con la filosofía de la mente. Yo hace poco vi la grabación que tuvieron en el Club de Lecturas Filosóficas y vi que el expositor trajo el libro de la mente fenomenológica de Zahavi y Gallagher. Por ejemplo, ellos, con esa intuición en mente que les acabo de decir, que existe una psicología fenomenológica, llegan con ese armazón y se ponen a discutir con filosofía de la mente y ciencias cognitivas. También, por otro lado, va a estar un autor chileno que ya falleció, que se llama Francisco Varela, y con esta misma intuición creyó que la fenomenología tiene mucho que decir para las investigaciones actuales en psicología y neurociencia. Y precisamente, ¿por qué? Porque la fenomenología logra esclarecer en primera persona lo que la psicología empírica estudia en tercera persona. Entonces, si ustedes se acercan ahorita a estudios de la mente contemporáneos, actuales, muchos
investigadores están incluyendo la fenomenología en sus investigaciones. Por ejemplo, hay otro investigador que se llama José Luis Díaz, es mexicano, es un neurocientífico, y él utiliza algo que él llama protocolos fenomenológicos en su investigación. Entonces, claro, si uno tiene una lectura muy ortodoxa, digamos, pues se va a quedar con la idea de que la fenomenología está enemistada con la psicología empírica. Pero por eso hay que matizar hasta qué punto también la fenomenología le puede aportar a la psicología empírica, y luego otros autores con esa base llegaron y dijeron, pero también cómo la psicología empírica le puede aportar a la fenomenología. Eso con respecto a la relación fenomenología, pues psicología. Entonces, continúo la lectura. Entonces, Husserl pues hace una diferencia entre psicología empírica y fenomenología trascendental. La primera estudia, como ya se dijo, lo psíquico como fenómeno de la naturaleza. La segunda, en cambio, estudia la conciencia constituyente de correlatos, o como se ha llamado, la conciencia trascendental. En palabras de Stein, entonces cito: una legalidad ideal reglamenta las conexiones entre la conciencia constituyente y los objetos constituidos. La investigación de esta legalidad es la tarea de la fenomenología trascendental pura. Tiene como objeto la conciencia con todos sus correlativos. En la serie de esos correlativos se halla también, entre otras cosas, lo psíquico, que constituye el objeto de la psicología. Entonces, básicamente, por ejemplo, Zahavi y Gallagher dicen que el meollo entre psicología y fenomenología es que estudian lo mismo, pero cada uno estudia un estrato o manifestación de lo mismo. Entonces, otra manera o otra lectura que se puede hacer es que la fenomenología estudia la conciencia en cuanto constituyente de sentido de correlatos, y la psicología estudia la conciencia en cuanto fenómeno del mundo y en cuanto parte de un nexo causal de la naturaleza. Se creía que esas dos visiones no se podían poner o articular, poner en diálogo o articular. Hoy en la fenomenología contemporánea, como he intentado mostrar, sí se puede, o se ha abonado en que sí se puede articular los dos estratos de la conciencia, un estrato empírico con un estrato trascendental. Ahora, esto es mirando las consecuencias a largo plazo. Si nos atenemos a Stein, solamente Stein está haciendo la distinción muy clara entre fenomenología trascendental pura, que estudia la conciencia constituyente y sus correlatos, y la psicología empírica, que estudia lo psíquico en el nexo del mundo natural y la naturaleza, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, continúo. Una vez hechas esas precisiones sobre la causalidad y sobre lo psíquico, Stein dice que se debe tener en cuenta que la correlación entre la conciencia y sus correlatos tiene diferentes niveles. Ella dice que en un nivel más alto existe la correlación entre conciencia y correlato. Por ejemplo, alguien ve un perro. El acto de conciencia sería el ver y el correlato sería el perro. Esta correlación se puede llevar a un segundo nivel, en el que se explicite lo que ella, siguiendo a ideas 1 de Husserl, llama las variaciones noéticos noemáticas. Por ejemplo, en el nivel noético, alguien que ve un perro lo puede ver en forma de certeza o duda. Eso técnicamente se llama modalizaciones. Y en el nivel noemático, alguien puede aislar la figura perro de sus rasgos particulares o cualidades reales causales. También alguien puede explicitar los diferentes escorzos o matices del perro que aparece. En un nivel más inferior están los datos de los sentidos.
datos olfativos, táctiles, visuales o los materiales de sensación que la conciencia sintetiza para poder tener un percepto, en este caso el perro, como unidad de sentido. Finalmente, existe un nivel más básico e ínfimo que sería la corriente de la conciencia original o la corriente de la vivencia. Esta conciencia para Stein, y aquí lanza una hipótesis, incluso si ustedes recuerdan, dice, y ojalá Husserl acepte esto, es la conciencia original del tiempo. En esta conciencia, en cuanto conciencia original o corriente originaria de la vivencia, partirán los análisis de la primera parte de la causalidad psíquica. Entonces esto me parece muy importante porque es un párrafo, si ustedes lo recuerdan a la altura de la página 223, muy robusto, donde va haciendo una serie de reducciones para mirar diferentes niveles que hay en la correlación. Yo aquí lo intenté graficar, igual si lo discutimos, pues también está chévere. Y es que hay varios niveles de conciencia. Aquí está un arco de 0 a 1, donde 1 es lo más explícito y 0 es lo más originario, pero que está a la base de lo más explícito. Entonces, si no vamos a 1, Stein nos dice, pues ahí tenemos actos de conciencia enteros con correlatos enteros. Entonces, si alguien percibe, pues va a tener su percepto. Si alguien recuerda, va a tener su objeto recordado. Si alguien imagina, va a tener su imagen o lo imaginado. Si alguien fantasea, va a tener lo fantaseado. Y todos podemos dar cuenta de eso. En este caso, ustedes están percibiéndome a través de una pantalla y están intentando seguir mi exposición sobre los niveles de la correlación o los niveles de conciencia. Y eso lo podemos constatar casi como con facilidad en primera persona. Ustedes están al frente de la pantalla del computador viendo a alguien hablar. Pero, dice Eddie Stein, esa experiencia aparentemente transparente se puede ir descomponiendo en niveles. Entonces, otro nivel subsiguiente que ya está aquí en esta línea es lo que ella llama noesis y noemas, o modalizaciones noéticas o modalizaciones noemáticas. El lado de noesis estaría por el lado de la conciencia y el lado de los noemas estaría por el lado de lo correlato. Y en esas noesis hay modalizaciones y en esos noemas ustedes, por ejemplo, pueden quedarse solo con mi silueta, o por ejemplo, ustedes están viendo mi frente, pero no están viendo mi parte de atrás, solo están viendo mi tronco, pero se pueden imaginar cómo son mis pies, etcétera. Entonces se puede llevar esa experiencia aparentemente como entera, se puede llevar a un segundo nivel de descomposición donde ustedes me pueden descomponer a mí de cierta manera, pero también pueden dudar o negar. Alguien puede decir, no, el que está hablando no es Steve, sino es que Steve pudo haber programado una inteligencia artificial muy similar a él para que diera esta exposición. Entonces ya empiezan como, uy, ¿será que sí es Steve o no es Steve? O, uy, sí está como raro, antes no tenía ese peinado, y cosas así, ¿no? Entonces eso ya iría en un segundo nivel. En un tercer nivel, que es más difícil porque ya por lo regular aquí no estamos conscientes, pero lo hacemos, es que empezamos a sintetizar datos. Entonces, yo soy un conjunto de color, de texturas, de sabores incluso, y usted sintetiza esos datos para luego tener el percepto ST. Pero esos datos que usted sintetizan, ya ustedes no son conscientes, y eso es lo que llama Husserl, por ejemplo, síntesis pasivas. Pasivas porque yo no lo hago en primer plano, sino que mi conciencia lo hace a espaldas míos y solo me entrega ya un percepto completo, ¿no? Pero es un nivel que está y sería el tercer nivel, ¿no? Y dice Eddie Stein que debajo de ese nivel, pues existe otro más fundamental, que en ese tampoco somos conscientes porque actúa a espalda de nosotros, pero permite que nuestra conciencia se dé,
que es la corriente de la conciencia original o la conciencia interna del tiempo. Y esa es la que va a empezar a tematizar en el primer estudio, ¿no? Y en la primera parte, ¿no? Y básicamente, aunque nosotros no seamos conscientes de esos procesos que pasan en esa corriente original, son condiciones de posibilidad para que de 0 se pase a 1, o sea, de 0 se va pasando a este nivel, luego a este nivel, para llegar a 1. O sea, lo que muestra la fenomenología es que para que yo tenga perceptos o unidades de sentido, pues debo pasar por diferentes niveles de conciencia para que eso sea posible, y que cada nivel de conciencia se puede escribir, y que en este caso Edith Stein se va a ubicar en el nivel 0, ¿no? Que es la conciencia original, ¿no? La corriente original, que es la conciencia interna del tiempo. No sé si se haya entendido como el esquema y demás, o tengan alguna duda al respecto de eso, o complementos también. Ya, Sí, muchas gracias. eh, Creo que ¿quién va a hablar? Wilmer, sí, yo. adelante, mi hermano. Yo tenía una cuestión con respecto a lo no ético y a lo noemático. No me quedó muy del todo claro. Sin embargo, pues yo entiendo que es como un proceso ya realizado pues por la propia palabra, por el nous, por el intelecto, pues por la conciencia, el espíritu, pero no entiendo en qué contexto Husserl pues emplea esos términos, no ético, noemático. No lo logré como comprender muy del todo acertado en qué contexto él establece pues aquel concepto. Sí, bueno, esos conceptos aparecen por primera vez en Ideas 1, que es la obra que Edith Stein dice que también va a seguir, ¿no? En una parte del prefacio dice que también se va a cernir a las ideas de Husserl. Y cuando dice que se va a cernir a las ideas de Husserl es a Ideas 1. Además, porque Ideas 1, aparte de poner conceptos fundamentales de la fenomenología, también da las bases para la fenomenología como método. Incluso en la Nacional hay un fenomenólogo que se llama Juan José Botero, que él decía que Ideas 1 era como un manual de investigación de la fenomenología, por decirlo así, porque ahí Husserl explica las reducciones y demás. Ya en ese contexto, el concepto de noesis y noema nacen, como muy bien lo dice Edith Stein, para entender la correlación, ¿no? Entonces, el fenomenólogo parte de que siempre hay una conciencia de algo. En este caso, ustedes poniéndome cuidado a mí. Pero para que esa conciencia de algo, para que esa conciencia se pueda dar, hay unos niveles que son inferiores que permiten que se den eso. Y un nivel es el noético noemático. En el lado noético se va a dar las diferentes maneras de atender el correlato. Como yo decía, en un nivel noético, usted puede dudar de si yo soy una persona o una inteligencia artificial hablando. O puede negar mi existencia, puede decir, no, eso es una grabación que puso el profesor Einar y ahí no hay nadie hablando. O puede decir, no, en efecto, ahí está Steve hablando. Eso por el lado de la noesis, ¿no? Y eso se llama modalizaciones. Y por el lado del noema, y Stein lo pone, usted puede también hacer o sea, usted puede ver varias cosas, ¿no? Usted aquí solo está viendo mi rostro y mi frente. Y a partir de eso puede decir, bueno, este tiene un detrás. Y yo creo que a partir de mi tronco usted puede decir, bueno, y este puede que tenga también unas piernas, ¿no? Ojalá las tenga, etcétera. Entonces, son variaciones noético-noemáticas que nacen, que permiten que yo pueda tener un correlato y atender un correlato. O sea, son como piezas, por decirlo así, que yo voy enlazando para poder tener un correlato y poder afirmar o negar algo de ese correlato. Pero para poder afirmar o negar algo de ese correlato,
debí tener antes en mi vida de conciencia unas variaciones noético-noemáticas, más o menos, o no sé, bueno, eso es lo que yo entiendo. No sé si de pronto el profesor Einar pueda complementar o alguien lo entienda de otra manera. Gracias, mi hermano. Sí, de pronto solo quisiera como agregar algunas cuestiones, ojalá como para aclarar o para ejemplificar más bien como el concepto también. A ver, tengamos en cuenta que, pon nuevamente, porfa, el gráfico STI. Sí, claro. Te agradezco, mi hermano. Eso ahí. Tengamos en cuenta que la corriente de la conciencia original o conciencia interna del tiempo es como el elemento en el cual y sin el cual la conciencia no puede no ser, en el sentido de constituir una cosa. Además, porque estamos tanto, digamos que en ese paradigma de sujeto-objeto, los dos están en el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de el tiempo como elemento, permítame hacer esta analogía. El aire es el elemento en el que el pájaro se mueve, vuela, sin el cual no puede ser pájaro. El agua es el elemento en el cual y en virtud del cual el pez puede vivir, y sin el agua no puede ser pez, ¿sí? Entonces digamos que esa corriente, el tiempo es ese elemento sin el cual, digamos que la conciencia no puede ser tal. Ahora bien, en ese proceso de noesis y de noema, pensemos en que noesis es acción, ¿sí? La noesis es todo lo que la conciencia puede hacer, digámoslo en ese término. Ver, recordar, dudar, percibir, fantasear, ¿sí? Ese es el lado noético. El lado noemático ya es lo que, aquello con lo cual la conciencia puede hacer esas cosas, ¿sí? Es su correlato, es si yo fantaseo, noesis, estoy fantaseando sobre algo, noema. Si yo recuerdo, el hecho de recordar es parte de la noesis, y aquello que es recordado ya hace parte del noema. Cuando Steve dice, por ejemplo, bueno, estamos viendo un recuadro con una persona, yo percibo de Steve, percibo su rostro, percibo parte de su tronco, pero en esos escorzos o en esos matices, yo puedo empezar a decir, bueno, solamente veo cara, es decir, rostro, una parte de su tronco, y la conciencia termina de constituir, de elaborar la imagen que puedo tener de Steve, y tengo varias posibilidades. Uno, puedo decir, Steve está sobre una silla de ruedas, porque Steve no tiene piernas. No, pero es que hasta tanto yo no vea a Steve de pie, no puedo afirmar categóricamente que él está en una silla de ruedas porque no tiene piernas, ¿sí? Entonces, digamos que todo ese es el ejercicio que Steve nos está tratando de explicar con ese gráfico. Y otro ejemplito ya para terminar. El ejemplo que él daba del perro. Veo el perro, ¿sí? Perro es una síntesis, pero yo puedo descomponer ese noema, puedo decir, bueno, color, tamaño, sexo, raza, ¿sí? Si yo veo un perro con cachos, hombre, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio que incluso Steve me parece muy acertado
ese gráfico y te agradezco toda la generosidad que has tenido para compartirlo, porque de una u otra manera también no solamente da cuenta de esos elementos, sino que nos ayuda a aclarar luego ya lo que sería la fenomenología en términos metodológicos, ¿sí? O sea, uno no puede hacer o usar fenomenológicamente, metodológicamente la fenomenología si no tiene claro esta representación que es muy acertada, mi hermano. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. De pronto, complementar algo rápido con respecto al gráfico. Lo primero, que la idea que se quiere mostrar y Eddie Stein quiere señalar es que para que pueda haber la correlación entre sujeto y objeto, hay que empezar a desentrañar los diferentes niveles de conciencia, donde el nivel 0, el más básico, es el tiempo. O sea, sin la temporalidad, como muy bien dijo el doctor Einar, no habría conciencia. Incluso en las lecciones de la conciencia interna del tiempo, Husserl en alguna parte dice la subjetividad, refiriéndose a la conciencia, es la temporalidad absoluta, y la temporalidad absoluta es la subjetividad. O sea, hay una equivalencia ahí. Y en ese estrato se va a ubicar Edith Stein. En ese estrato, los análisis que yo creo que ya lo vamos a ver en la otra sesión que siguen, va a ser sobre la corriente original o sobre la corriente interna del tiempo. Por eso son a veces tan complicados, porque son muy, a veces como, entre comillas, lejanos, pero es que esa es la infraestructura que según los fenomenólogos y los fenomenólogas nos permite ser conscientes. Eso por un lado. Y lo segundo, como decía el doctor Einar, la noesis está hacia el lado de las modalizaciones de conciencia y el noema hacia las alteraciones del correlato. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo un perro, digamos, un noema del perro es sudarse del frente, digamos, pero también otro noema puede ser sudarse de atrás. Pero yo en ningún momento cuando veo un perro, pues digo eso o hago eso. Simplemente digo, estoy viendo un perro, pero mi conciencia está operando a espaldas mías, paradójicamente en ese sentido, sintetizando los escorzos del perro para entregarme una unidad de sentido. Eso quería como agregar. Buenos días, yo tengo una duda, no sé si sea desacertada. Sí. O sea, ¿por qué se detienen en esa capa, en la del tiempo? O sea, pues no veo claro por qué, digamos, el modo en el que se ha estado hablando es como de que, bueno, se descubren unas capas y hay una originaria, pero pues es como si fuera la última, pero yo veo ahí como una dificultad, no sé cómo hago para saber qué es lo último. Bueno, eso, muy buena pregunta. Incluso se ha hecho dentro de la fenomenología. O sea, ¿cómo saber si esa es la originaria o no y no hay más capas? Un neurocientífico a ti te diría, es que la originaria es el cerebro, sin cerebro no sea lo demás. Pero el fenomenólogo no está de acuerdo, y la fenomenóloga no estaría de acuerdo con eso, porque sus análisis se ubican en otro nivel, no en un nivel naturalista, sino lo que se llama el nivel trascendental. Y precisamente en el nivel trascendental pareciera ser que se arroja que esa capa originaria es la conciencia interna del tiempo, porque intenta pensar una conciencia que no temporalice a ver si es posible. O sea, el experimento mental que te diría un fenomenólogo o fenomenóloga sería como intenta pensar una conciencia que no esté constituida por el tiempo o unos correlatos que no pasen por el tiempo a ver si es posible. Si es posible, entonces no es la más originaria. Si no es posible, entonces es la más originaria. Entonces, los fenomenólogos creemos, igual eso va a ser más claro en las descripciones ulteriores, de que es la capa más originaria, porque sin esa capa no se daría a las demás. Y resulta que para poder tener correlatos en el nivel 1, pues la conciencia debe tener una estructura temporal que debo
describir y que se me presenta fenomenológicamente. Pero, como les digo, Edith Stein, en lo que sigue ahorita y en lo que vamos a tratar, ya la va a describir mejor y creo que se va a hacer más claro porque es la originaria. Incluso pues ya van a venir más ejemplos, más casos y demás. Gracias. Para Juan Carlos, antes de darle la palabra a Wilder, recuerda, Juan Carlos, el ejemplo que yo decía, o sea, sin el elemento aire, el pájaro no puede volar. Sin el elemento agua, el pez no puede nadar, no puede moverse. Sin el elemento, sin ese sustrato temporal, pues obviamente la conciencia no puede, ¿sí? De hecho, incluso para las personas que de pronto hemos empezado a hacer indagaciones en términos de la relación de la filosofía y la mística, por ejemplo, ¿sí? Una experiencia mística, si bien, sí, un acto contemplativo, si bien es de algo intemporal, eterno, como lo quiera llamar, sí o sí ese acto se da en la temporalidad, se da en el tiempo, ¿sí? Es una experiencia de algo intemporal, de algo eterno, digámoslo en esos términos así para no complejizar mucho la cosa, pero que sí o sí se da en el marco del tiempo, ¿sí? No puede, como experiencia de la conciencia, o vivencia más bien, no puede darse fuera del tiempo, aunque sea experiencia sobre algo que está fuera del tiempo. Es bien complejo, pero es Sí. muy significativa la cuestión. Y yo agregaría que no en vano, por eso después Heidegger dijo que lo que más iba a definir al ser es el tiempo. O sea, Heidegger atendió a Husserl y esa intuición es la que luego va a desarrollar, por ejemplo, en Ser y Tiempo. O sea, no es posible el desenvolvimiento del ser sin la temporalidad. Bueno, compañeros, Wilder, y si gustan, a las 10:20 terminamos para que pasemos a las 10:30, nos tomamos un tintico y pasamos al Club Virtual de Lecturas. Les recuerdo que la próxima sesión del GES será el 15 de abril. Adelante, Wilder. Sí, pues respecto a lo que estaban mencionando de algo que se encuentre fuera de la corriente del tiempo y de la causalidad, yo quería añadir que en este caso sí siento que hay algo más allá, pero ya estaríamos hablando de un ser supratrascendente, como por ejemplo el primer motor inmóvil del cual describe Aristóteles, que él propone que es el ente supremo, vale decir, el uno, el cual mueve todo, permite que todos los seres existentes manifestados en la corriente causal, en este caso, adquieran pues movimiento, todo el ente que permite que tanto el cosmos como todos los astros se muevan a través de esta corriente del tiempo, pero que sin embargo este ente como principio único no es movido por ninguna otra cosa, o sea, él ya está más allá de esas concepciones, ya como principio original que dio despliegue a todas las manifestaciones, no es, no responde ante cualquier otro ente, sino que más bien todo lo que existe viene a ser configurado y activado por él, puede decirse. Aquel ser que sin ser movido, sí, mueve todo lo demás. Yo siento que podría ser uno de los elementos que se encuentran por fuera de esta corriente de la causalidad. Sí, digamos, muy buena tu precisión. Digamos que en lo que concierne aquí, que es la fenomenología del método fenomenológico, y por eso, digamos, que decía que la fenomenología de entrada, obviamente eso se ha ido matizando, pero de entrada es antimetafísica, porque cuando dice a las cosas mismas, es usted describir
en primera persona lo más detallado posible su experiencia, ¿no? Y cuando describe su experiencia va pues limpiando estratos y llega a este estrato original donde se da cuenta que la conciencia sin el tiempo se puede dar. Y hasta ahí llega el fenomenólogo. Ya si el fenomenólogo dice, y si hay un motor inmóvil o no, pues él se abstiene, él hace epoge de eso porque él diría, eso ya es un juicio metafísico que ya incluso está proponiendo una teoría del todo, el cosmos. Yo me atuve a mi experiencia en primera persona y en lo que pude escribir en primera persona, que además no solo es primera persona, también hay que hacer control intersubjetivo. También en la fenomenología hay algo que se llama principio de corregibilidad y puedo constatar que también a otras personas se les puede dar así como a mí se me da. Eso con respecto a tesis metafísicas como la aristotélica del motor inmóvil, ¿no? De que ya pues no se puede entrar a constatar fenomenológicamente, sino ya hay que introducir cuestiones lógicas, entre otras, que ya excede de entrada el dominio fenomenológico. Digamos. Si me permites, tanto para Juan Carlos como para Wilder, tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Heidegger, hay una cuestión muy interesante. Ahorita Estilo mencionó pues, que prácticamente Heidegger va a desarrollar esa idea, pero tengamos en cuenta que en Heidegger hay dos conceptos que son que nos permiten a nosotros como poder movernos en eso que Steve está diciendo de, bueno, ¿cuáles son los límites del fenomenólogo? ¿Sí? Y por eso el segundo Heidegger, digamos que ya va a moverse en un ámbito quizá no en un ámbito propiamente fenomenológico. Recordemos que en la analítica de la existencia en ser y tiempo, Heidegger habla, bueno, Zeitlichkeit es la temporalidad en la traducción de Rivera o temporalidad en la traducción de Jesús Adrián Escudero. Y la temporeidad o temporalidad en alemán, Zeitlichkeit, corresponde al tiempo del Dasein, al tiempo del ser humano, de cada uno de nosotros. Para hablar ya de ese tiempo que no es propiamente el elemento de la conciencia humana, sino que ya es el tiempo del ser, Heidegger habla de temporalität o en la traducción de Rivera, temporariedad o en la traducción de Jesús Adrián Escudero, temporaneidad. ¿Sí? Entonces miren cómo hasta dónde en estos momentos podemos hablar del tiempo, pero del tiempo del Dasein. Ese tiempo que excede, que no es el elemento en el que la conciencia humana se mueve, ya no es la Zeitlichkeit, sino la temporalidad, que no es el tiempo del Dasein, no es el tiempo del ser humano, sino que es el tiempo del ser. Pero digamos que eso es ya precisamente el ámbito en el que el segundo Heidegger se mueve. ¿Sí? Ya no es el Heidegger fenomenólogo todavía, digamos que en diálogo con Husserl, sino que ya, digamos que entrará en otros ámbitos, en otros desarrollos. ¿Sí? Entonces, miren cómo en este caso nos da esos dos conceptos que nos permiten a nosotros decir, bueno, hasta este punto es el límite del fenomenólogo y hasta este otro ya, digamos que no es propiamente un ámbito fenomenológico. Y algo súper breve, Husserl en las lecciones de la conciencia interna del tiempo, con base en eso, hace la distinción entre tiempo subjetivo y tiempo objetivo. Y él dice, bueno, yo como fenomenólogo me voy a tener al tiempo subjetivo, ¿no? Ya el tiempo objetivo pues le toca a los cosmólogos, a los metafísicos, pero aquí es el tiempo de la conciencia inmanente.
¿no? Que por ser subjetivo no lo hace menor porque es, como lo hemos visto, la estructura sin la cual no podría darse la conciencia. Y ya. Claro, es que cuando se habla de subjetivo, no es porque es lo que me parece a mí, no, es porque me constituye como sujeto, ¿sí? Exacto. Sí, digamos, hace un momento que el profesor Einar había explicado alguna experiencia ya mística. Quisiera añadir, por ejemplo, que ya antiguas tradiciones ya se podía afirmar que en una experiencia mistérica, iniciática, puede ser como en el chamanismo o por allá tipo Grecia con algunos cultos dionisíacos ya de Apolo, parece que la temporalidad subjetiva ya del individuo cambiaba, es decir, la percepción del tiempo podía distorsionarse de un modo en el que para el propio individuo, para el sujeto que lo percibe, ya el tiempo podría correr de un modo mucho más rápido, más extático o ya sea mucho más reflexivo, tipo, ya más lento en un estado ya reflexivo, tipo meditativo. El tiempo subjetivo entonces se configuraría de manera distinta, digamos, ya en estas experiencias ya más místicas, por así decirlo. Esteban. Hola, profe. Profe, y para el compañero Steve también, podríamos como para efectos prácticos llegar a una conclusión de que el tiempo y la experiencia son dos conceptos que van el uno de la mano del otro, o sea, son indisolubles, porque el uno sin el otro, bueno, aunque la experiencia depende del tiempo, podríamos decir que el uno sin el otro no le da, no se da, o sea, no podríamos tener una experiencia sin tiempo y a la vez no podríamos tener el tiempo sin la experiencia del mismo. Eh, Podríamos llegar a una conclusión parecida. Sí, más o menos esa es la idea de la fenomenología. Como les dije y les recomiendo, ojalá si quieren profundizar en esto, le hace, claro, está accedió a los manuscritos, pero ya nosotros en pleno siglo XXI, pues podemos, con la gente que le ha trabajado en generaciones anteriores, acceder al libro de las lecciones de la conciencia interna del tiempo. Ahí Husserl dice, la temporalidad es la subjetividad absoluta y la subjetividad absoluta es la temporalidad, precisamente por lo que tú acabas de señalar. Claro, ya en la próxima sesión vamos a mostrar por qué la temporalidad es tan importante, ¿no? Porque tampoco es algo ad hoc de hay que aceptarlo así, sino vamos a ver ya cómo opera para que la experiencia en el nivel 1 sea organizada por esta corriente originaria, ¿no? Sandra y Juan Carlos, qué pena. Como ahorita tengo que abrir la sala del Club Virtual de Lecturas, si gustan, tienen las dos inquietudes para la próxima sesión y o me la comparten a mí, yo la comparto a todos. Y antes de como retomar la relatoría, se la planteamos a Steve, quizá también como a una forma de recordar las cuestiones que estábamos debatiendo en esta sesión. Ya son las 10:25, entonces pues ya debo abrir la otra sala. Si me perdonan, qué pena con ustedes no darles la palabra, porfa. Bueno, Steve, muchas gracias entonces por tu excelentes contribuciones. Te agradecemos mucho pues el tiempo que le has dedicado a elaborar la relatoría y pues obviamente eh, atender las inquietudes que los compañeros han manifestado. Un fuerte abrazo y enseguida nos vemos entonces en el Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. 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 Gracias, hasta luego.